Recuerden que las sustancias liposolubles solamente pueden pasar por la bicapa lipídica y las hidrosolubles por los canales acuosos, pero también estos canales acuosos permitirán selectivamente el paso de las moléculas según su tamaño. Una molécula grande no podrá pasar por un canal estrecho. Seguramente podría haber un canal más grande para esta molécula. Por eso es que estos canales proteicos proporcionan vías tanto a las sustancias hidrosolubles como a otras sustancias de manera selectiva. Los canales proteicos son selectivos para algunas sustancias y se abren y se cierran mediante puertas. Fíjense, una sustancia puede ser selectivamente ingresar debido a su liposolubilidad, debido a su forma, debido a su tamaño o por su carga eléctrica. Según la molécula, va a tener un tipo de canal específico para esa molécula. Como les digo, según su tamaño o diámetro, según su forma, la naturaleza de su cambio eléctrico, etcétera, etcétera. Y estos canales de los que estamos hablando, tienen la particularidad de controlar su apertura o su cierre. Es por eso que tenemos los canales con apertura de voltaje y los canales con apertura química o de ligando. Los canales con apertura de voltaje tienen una conformación molecular, eh, obviamente dependen del potencial eléctrico de la membrana celular. Para entender esto mejor, ustedes tienen que saber que la carga eléctrica por fuera de la célula es negativa, perdón, positiva, y la carga eléctrica por dentro de la célula es negativa. Entonces, en condiciones normales, ¿sí? Creo que lo dije mal nuevamente. Por fuera la carga eléctrica es negativa y por dentro positiva, ¿sí? Entonces, cuando hay una modificación de la carga eléctrica y se hace positiva por fuera, ¿sí? Se modifica, se modifica, se modifica, como vimos hace rato, la estructura proteica y permite la entrada de la sustancia. Es decir, la naturaleza eléctrica de ya sea el interior o el exterior de la célula es la que va a modificar la compuerta o los canales por apertura. Y a estos canales se les llama apertura de canal por voltaje, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando llega un estímulo y modifica la carga eléctrica por fuera de la célula, esto es lo que permite que la sustancia ya sea salga o entre. En cambio, la apertura química o de ligando es muy sencillo de entender. La sustancia entra en contacto con un receptor de la proteína y al activar este receptor se abre la compuerta. Esto funciona como una llave, las llaves que ustedes tienen para abrir la puerta de su casa. Esa llave solamente puede abrir una chapa. Bueno, esto funciona más o menos así. Hay una, una llave, ¿sí? Que entra en contacto con el receptor de la proteína y la activa, y eso permite la apertura de tipo química o de ligando. El otro tipo de transporte por difusión o transporte simple de membrana tiene que ver con la difusión facilitada. Esto es más o menos parecido a lo último que habíamos visto, donde una proteína se une con la sustancia a ser transportada, la cual modifica su estructura molecular de esta sustancia y permite y facilita la entrada, como ven aquí, al modificar su estructura molecular
facilita la entrada o la salida de la sustancia. ¿Sí? Bien, aquí vemos la imagen, entonces se une la molécula a una estructura de la proteína transportadora, modifica su forma y permite su ingreso. Bien, haciendo un pequeño paréntesis, podemos decir, podemos mencionar que la ósmosis es el paso o movimiento neto de agua a través de una membrana semipermeable causado por una diferencia de concentración de una sustancia. Lo que hemos visto hasta aquí, previo, desde que comenzamos la clase, es el movimiento o transporte de una sustancia a través de la membrana celular de una molécula. Pero si lo que yo quiero transportar es netamente agua, entonces ahí hablamos del movimiento osmótico. Es el movimiento neto de agua a través de una membrana semipermeable causado por una diferencia de concentración de una sustancia o de las moléculas. Para entenderlo mejor, vamos a poner aquí un ejemplo. Em, de este lado, fíjense, hay muchas partículas. Entonces, el movimiento de agua se va a producir de donde hay menos concentración de partículas hacia donde hay mayor concentración, ¿sí? En este caso, aquí estas estrellitas son las moléculas y se ha producido un movimiento osmótico de donde hay menor concentración de moléculas, aquí no hay nada, hacia donde hay mayor concentración de moléculas. Entonces, fíjense, aquí hay más moléculas, aquí hay menos moléculas. Aquí hay una membrana semipermeable, que puede ser lo mismo que una membrana celular, de lo que estamos hablando. Entonces el agua va a pasar de donde hay menos concentración de la molécula hacia donde hay mayor concentración. El resultado va a ser este. ¿Y cuál es el objetivo de esto? Igualar las concentraciones osmóticas de ambas sustancias que está dividida por una membrana semipermeable. Aunque ello signifique que de un lado va a quedar más agua que del otro. En otras palabras, si ustedes tienen 2 tazas de café, le echan azúcar 2 cucharadas a esta taza y 5 cucharadas a esta taza. Obviamente esta va a estar más dulce porque hay mayor concentración de moléculas que en esta otra. Pero si esas 2 tazas estarían separadas por una membrana semipermeable, el agua va a pasar de donde hay menos concentración, de donde hay 2 cucharaditas, hacia donde hay 5 cucharaditas. El objetivo, el objetivo final será, si yo pruebo de este lado un poco de mi café con azúcar y pruebo de este otro lado, probablemente haya una concentración similar, a pesar de que aquí hay más agua, más solvente, y aquí hay menos, pero las concentraciones se han equiparado. Para detener este movimiento osmótico, se necesita una fuerza a este nivel. Aquí surge el concepto de presión osmótica, que es la cantidad exacta de presión necesaria detener, para detener el movimiento osmótico del agua en una sustancia semipermeable o perdón, membrana semipermeable. Entonces, ¿qué es la presión osmótica? La fuerza, la cantidad de presión necesaria para detener el movimiento osmótico en una célula. Hasta aquí vimos entonces transporte pasivo. Ahora vamos a ver el transporte activo. Pero el transporte activo quiero
que lo veamos en la clase el día martes. Entonces, nos vamos a quedar aquí, van a repasar, me van a hacer acuerdo, les voy a pasar el PDF de este tema y el día martes vamos a completar con transporte activo. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Licen, ¿será que nos va a enviar el PDF del tema que hicimos ayer? Perdón, niña, ¿cómo dice? ¿Será que nos Que va a si nos enviar? podría enviar el tema que avanzamos ayer, el primer tema de Ah, intercambio, sí, sí. porque no se puede hablar en el grupo, entonces quisiéramos. ¿Por qué no pueden hablar? ¿No les dejan hablar? Qué mala Que gente está que son. silenciado el grupo de fisiología, Ah, ya. por eso. Deben, deben ser muy habladores, están castigados. Sí, les dije ayer que les iba a pasar, porque este tema ya hemos avanzado la mitad. El día martes concluimos este tema, lo que significa que el día miércoles próximo, el Día del Padre, como ustedes no son padres, la mayoría no son padres, damos examen. Les estoy diciendo con una semana de anticipación. El próximo miércoles hay examen del primer tema o capítulo y de este segundo tema o capítulo. Damos examen de los dos primeros capítulos. ¿Quedó claro? Bien. ¿Tienen alguna pregunta de este tema que hemos avanzado ahorita? Doctor, yo tengo una pregunta. Cuando estaba diciendo que era la tasa de difusión, como que se me cortó un poco la señal. ¿Será que puede volver a repetirlo, por favor? Difusión es un tipo de transporte de membrana celular que no requiere energía y que básicamente se basa en el movimiento cinético molecular aleatorio de las partículas. Eh, es un tipo de transporte pasivo y el transporte pasivo se divide en dos: difusión simple y difusión facilitada. Difusión simple utiliza la bicapa lipídica, la condición es de que la sustancia sea liposoluble, o puede utilizar los canales acuosos. La condición es que la sustancia sea hidrosoluble. Y el otro tipo de transporte pasivo es la difusión facilitada. Se necesita de una proteína transportadora sin energía, pero esta proteína transportadora, al unirse con la sustancia, modifica su estructura molecular y permite el ingreso de la sustancia. Esto lo he repetido fácil 10 veces, muy fácil. Fácilmente lo he repetido 10 veces. Realmente deberían saberlo de memoria. Bien, chicos. Entonces, repito, el próximo martes terminamos este tema que no falta nada y el miércoles hay examen del capítulo uno y del capítulo 2. El miércoles hay examen de los dos capítulos. Esta semana no hay laboratorio, no hubo ayer, o bueno, no hubo el lunes, no hay mañana, no hay el grupo el viernes tampoco. La próxima semana sí entramos al laboratorio, siempre y cuando nos den luz verde que los laboratorios están eh, disponibles. ¿Alguien ha pasado clase en laboratorio? No, no, doctor. Sí, porque todavía no están habilitados. Entonces vamos a esperar eso. Ya hasta el viernes se va a saber. Bien, chicos, ¿alguna otra pregunta? Bueno, les agradezco. Sí, dígame, Otra. El grupo de teoría, ¿usted es el administrador? ¿quién necesita saber? Es para que me pueda meter añadir al grupo, ya puede meter la materia hoy día. Si está aquí es porque está en el grupo o no. O le pasaron el link a otro lado.
Sí, ya me pasaron, pero me dicen que tienen que aceptarme. Sí, eso es con las niñas, con los auxiliares. Gracias. Ya, niño. Doctor, Sí, respecto al libro, ¿cuándo lo va a enviar? ya les voy a enviar con tiempo. Ustedes pueden ir investigando todo lo que hemos hablado, pueden ir investigando de otras fuentes. ¿Listo? Tranquilos, no se desesperen, con calma. ¿Qué más? Bien, chicos, les agradezco mucho. Vamos a estar atentos al chat, ¿listo? Nos vemos el día martes o tal vez el lunes con los de lunes. Chao, chicos. Hasta luego. Hasta luego, doctor, gracias. Hasta luego, doctor. Nos vemos.